Aide, e a ti, también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javier, Javerim, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Salónica con nuestro caro amigo Jackie Benmayor. Jackie, ¿qué Javier? Todo bueno. ¿Tú cómo estás? Hola. Dunque, y te quería demandar para empezar, me di muchos artículos en el internet donde dicen que eres una de las poquiticas personas que ainda hablan el judeo español en Salónico. ¿Es verdad? Es verdad. Uh-huh. ¿Y hay verdad. cuántos años que ya no hay un Millán, que ya no hay a bastante gente para hablar el judeo español en Salónica? Diré de cuando se fue la generación de mis parientes, quiero decir, empezó a no haber más atrás de 10 años, 15 años. Uh-huh, uh-huh. Y vamos a empezar, vamos a empezar si te parece por el empecillo. ¿Cómo te empezaste el ladino? Hoy, bueno, mi padre se fue en la escuela en Salónico, Uh-huh. mi madre nació en Salónico, cuando era chica se fue en Constantinopla. Ah. Y cuando tornó después de la guerra, al 46, Uh-huh. no hablaba griego. Uh-huh. Allora hablaba con mi padre español. Uh-huh. A propósito, yo la primera vez que sentí el nombre ladino era cuando fue en Israel. Fino a los 20 años no había sentido el nombre ladino. Nosotros decíamos siempre, hablamos español. Español, ok. ¿Y tú Sí, cómo llamabas al español el mundo de español, la península ibérica? español. También. Si queríamos ser más judío español, más Uh-huh. nunca decíamos español, escapó. Uh-huh. Finito. Ok, sí, seguro. No, ladino vino solo de Israel, no, Uh-huh. Uh-huh. no sabíamos qué quería decir. Bueno, mis parientes hablaban entre ellos español y decidieron que cuando nací yo van a hablar por un cierto periodo, van a hablar en francés, Uh-huh. porque para que sienta yo en francés y todo esto en Grecia. Uh-huh. Ahora quiero decir que no sentí más español porque cuando mis parientes hablaban entre ellos español es que no querían que yo entendiera. Sí. Uh-huh. Ahora, más después vinieron fuimos nosotros una visita en Israel por, yo sé, muchos meses. Y nos fuimos en de mis nonos, el nono y la nona, de mi madre, porque toda la familia de la parte de mi padre no se salvó de la guerra. El único que se salvó era mi padre. Claro. Y ahí empecé a sentir un poco más el judío español. Y después vinieron, los nonos vinieron por la nacencia de mi tercer hermano Uh-huh. y vinieron en Salónico, ahora y empezaron a hablar español y es por esto que sentí. Después, fino 18 años, no hablé más español, Uh-huh. solo entre amigos para Uh-huh. decir cosas que a otros no podían entender. Y después cuando me fui en Israel, que me fui a la universidad, vi a los nonos y los tíos que tenía entonces, hablaba en español, fin que podía hablar en hebreo. Ahora, después escapó y el español. Después torné aquí
y topé un amigo mío, el cual me dijo que cree que es bueno de hacer un grupo de personas para hablar español. Ahora hicimos un grupo que lo llamamos, que era cada alja, que lo llamamos Cabellico con Moabet. Ah, yo no conocía este grupo, no tenía sentido esto. Y en este Cabellico con Moabet venían en primera la generación que la lengua materna era judeo-español. Y les placía que topábamos historias, algunas cosas que estaban escritas en el jornal y les meldábamos y cantábamos todos juntos con la juventud. Y esto continuó 3 años, continuó 3 o 4 años, no me acuerdo. ¿Esto qué años estamos hablando, más o menos? Estamos hablando la fin de 1900, al fin del 20º secolo. Dunque, giusto antes de Ladino. Atrás de 20 años. Sí. Atrás de 20 años. Ahora no sé exactamente si era 2001, 2002, no importa. Ahora, si quieres, puedo topar. Eran como los encuentros de Al-Had antes de los encuentros de Al-Had, avant la letra. Antes de los encuentros de Al-Had. Era más hermoso que esta era la idea de mi amigo que dijo, hacemos cabellico con Moabet. Café con Moabet, que era muy Saloniclí, los verbos son turcos, es Saloniclí de entonces. Porque, ¿Qué cánticas vos placía cantar en estos encuentros? Las cantigas, las normales, porque no creas, yo demandé a mi madre muchas veces que si podía cantarme alguna nueva cantiga que no conozco o alguna cantiga para jóvenes, y me dijo que no sabía, y todas esas cantigas que vinieron de Israel eran la más parte, no era conocida aquí. Interesante. Todas esas cantigas, dime unas de las Abraham cantigas. Avinu. Abre Abraham la Avinu, puerta. el rey Nimrod. Todas estas cantigas eran no conocidas aquí. Sí. O al menos eran no conocidas por las personas que venían Sí. eran personas que cuando se engrandecieron con judeo español, no con griego. Esto es interesante lo que me contas del judeo español y el griego, porque muchas veces nos demandan, y yo propio demandé, pienso que a Rita Mojo, ¿conoces? De Grecia. Rita Mojo no lo conozco, no. Rita Cimental conozco. Pienso que estuvo en encuentros a Haden hablando con nuestro amigo Devin. En cualquier caso, yo le demandé si había textos en ladino escritos en el alfabeto griego. ¿Tú conoces textos en ladino escritos con el alfabeto griego? No. Pienso que no. Sí existe, no era una cosa frecuente. Era una cosa que uno escribió. Yo me maravillé una vez. Una moljo que me decía, por eso es la que escribió la historia de su familia, que un día me dio todo lo que tenía escrito en judeo español en Rashi. Rashi. Bueno, un día me da una carta postal, una carta
que era una carta que enviaron sus parientes. A propósito, esta Moljo es 3, 4 años más joven de mí. Que esta carta postal la enviaron sus parientes de Venecia, donde se fueron por un viaje, una cosa así, ¿no? Y era Rosh Hashanah, Yom Kippur, no me acuerdo qué cosa era. Y mandaron esa carta a su madre, que es decir, la nona de la amiga mía. Y la carta era escrita en solitreo. Mashallah. Y era la primera vez que yo vi cosa familiar, no de una familia escrita en judeo español. Después hablé con mi amigo de clase, Iso Abraham, el cual es uno de los, no sé, 10, 15 personas en el mundo que no tiene problemas de meldar el solitreo. Y me dijo que él, con su padre, que yo conocí, hablaban en judeo español, y su padre hacía todos los cuentos de la gruta, de su gruta, los hacía en solitreo. Y por esto él empezó solitreo. Wow.